Hola, bien, continuando con los ejercicios, vamos a realizar este recortador de configuración en paralelo. Ah, bien, ¿por qué es en paralelo? Porque si se dan cuenta, en aquí los diodos se encuentran con fuentes y se encuentran paralelamente al voltaje V sub I. Bien, vamos a iniciar rápidamente el análisis y empezamos desde aquí, desde el punto cero. Vamos a ir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los siguientes signos, positivo, negativo. Entonces está energizando de la siguiente forma al circuito, ¿verdad? Aquí está llegando positivo y aquí va a llegar positivo a este diodo y este otro diodo va a llegar positivo de esta forma, negativo por aquí y negativo por aquí. Ahora vamos a hacer el análisis y vamos a ver. Si tenemos una fuente negativa con su negativo de otra fuente, entonces se están contrarrestando, podría decirse, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en aquí se están contrarrestando, entonces va a existir un voltaje eh, o va a haber un punto en el que el voltaje de silicio recién va a superar los 0,7, mientras este no venza este estaría, ahorita esta fuente estaría venciendo y su, estaría poniendo sus signos en aquí. Entonces estaría energizando contrariamente al diodo, por lo cual esto se abriría. En cambio en este, al igual que en el anterior, sería pero de distinta forma, ya que en aquí de la fuente tenemos su polaridad positiva aquí y su polaridad negativa aquí. De esta otra fuente tenemos positivo y negativo por ahí. Entonces, si se dan cuenta, negativo con positivo se están apoyando y están mandando negativo al diodo, por lo cual este diodo está abierto. Voy a nombrar a este como el diodo 1 y a este otro como el diodo 2. Si se dan cuenta, entonces al iniciar el diodo 2 está abierto y el diodo 1 todavía está abierto mientras esta fuente sigue ganando a B sub I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a anotar el tiempo, al igual que en nuestra anterior tabla. Vamos a anotar los tiempos, cómo está variando el voltaje en la función del tiempo. Después, dependiendo de cuántos diodos tengamos, vamos a anotar, en este caso voy a anotar diodo 1 y diodo 2. Y por último, la polaridad o en qué semiciclo estoy trabajando, si es positivo o negativo. Bien, entonces empezamos en aquí. Vamos a ir subiendo la tensión, podría decirse. Vamos a ir de 0 y vamos a ir 1, 2, hasta cuando. Si se dan cuenta, este diodo por aquí está llegando a negativo, entonces a este está llegando negativo y están abriendo el diodo 2, por lo tanto el diodo 2 en esa parte está abierto y a esta otra parte está llegando negativo, lo cual mientras no vence esta fuente no va a dejar pasar, y esta fuente va a poner su polaridad, por lo tanto estaría polarizando en inversa al diodo, por lo tanto el diodo 1 también se encontraría abierto. Entonces, por eso vamos a subir hasta un punto en el cual este voltaje V sub I va a superar a 5,3, que es este voltaje. Cuando supere esta fuente ese voltaje, entonces el negativo va a llegar hasta aquí y el positivo va a estar llegando por aquí, de tal forma que el diodo se va a encender. Entonces, cuando supere V sub I a 5,3 y
además que supere el voltaje que tiene que pasar por el diodo. Es decir, cuando supere los 2 voltajes, ese voltaje lo vamos a llamar la transición, como le habíamos dicho, justo cuando el diodo, que en este momento está apagado, va a pasar a encendido. Y como sigue trabajando en ese semiciclo, va a seguir apagado. Entonces ese va a ser nuestra transición. Lo mismo se repite al otro lado, ¿verdad? Lo mismo se repite aquí. Y una vez que supere ese voltaje, que aún no sé, el voltaje de transición podría decirse, voy a anotar primero mi tiempo 1. Aquí está el voltaje de transición. Entonces voy a anotar en mi tabla para no perder los pasos. Tiempo 1, cuando vamos de 0 hasta el voltaje de transición, ¿verdad? Hasta un voltaje menor al voltaje de transición. Cuando vayamos hasta eso, este diodo, ¿cómo era? Se estaba cerrando, ¿verdad? Diodo 1, off. Y diodo 2, off. Y en la polaridad es el semiciclo positivo. Luego tendríamos que hallar un voltaje de transición. Después, ¿qué tendríamos que hallar? Tendríamos que ir avanzando en el análisis, ¿verdad? Entonces analizamos esta parte y en esta parte va a ser de la siguiente forma. Superamos la transición y el diodo ya otra vuelta se va a encender. Es decir, no, el diodo se va a encender y como seguimos trabajando en la misma polaridad, va a seguir apagado, ¿verdad? Aquí sigue llegando los signos, es decir, sigue llegando de la misma forma como habíamos explicado al inicio. Entonces vamos a anotar en el tiempo 2, vamos a decir que el diodo 1 se enciende y el diodo 2 se apaga. Seguimos trabajando el semiciclo positivo y en este caso vamos a ir del voltaje de transición al voltaje en función del tiempo. Podría decirse, vamos a ir hasta el pico, que sería 10 voltios. Estoy anotando esto porque al otro lado se va a repetir. Entonces, vamos a seguir avanzando. Nos tocaría entrar a esta parte. Y vamos a dibujarlo con azul también. Todo esto va a cambiar a partir de ahora. ¿A qué va a cambiar? Lo que va a cambiar ahora va a ser los signos, ya no van a estar en ese sentido. Van a estar en este sentido, negativo y positivo, porque estamos en este semiciclo, podría decirse. Y tendríamos lo siguiente. Bien, estamos entrando al semiciclo negativo. Si se dan cuenta, entonces ahora el sentido de la corriente, o podría decirse que va a ir o la polarización o la alimentación que va a dar la fuente va a ser de la siguiente forma. Por aquí va a seguir este camino, el positivo. En aquí se va a chocar con negativo, es decir, que se van a ayudar. Si tenemos una fuente, podría decirse positivo, el negativo con el positivo de la otra fuente se ayudan. Y en este otro caso, como están chocando positivo contra positivo, se pelean y vamos a ver quién gana. Al inicio, 0 voltios va a ser menor a 7.3, ¿verdad? 0 voltios menor a 7.3. En aquí
se están apoyando, por lo tanto viene el sentido por aquí positivo, positivo, y este diodo y el diodo 1 queda apagado, ¿verdad? En este otro caso, mientras sea 0, 0, este vence, entonces pone aquí su signo y este sigue apagado. Entonces, de nuevo, mientras no supere este voltaje, nuestro B sub I, mientras no supere B sub I a 7.3, entonces este va a ganar y está apagando el diodo. Entonces vamos a ir avanzando en nuestra gráfica hasta cierto punto. Cuando B sub I ya sea mayor a 7.3, va a dejar pasar, es decir, el signo positivo que estaba viniendo por aquí va a pasar hasta aquí y va a encender a nuestro diodo, ¿verdad? Va a encender a nuestro diodo y debido a que va a encenderlo, entonces justo en ese momento va a existir una transición, un voltaje de transición o voltaje transiente, que es el momento en el que el diodo cambia de estado, ¿verdad? Cuando cambie, vamos a entrar a otra parte. En este caso lo voy a anotar de otro color. Bien, pero hasta ahora, hasta ahí vamos a ir anotando en nuestra tabla, que sería el tiempo 3. Voy a anotar aquí, tiempo 3. Este era el tiempo 2. Este va a ser el transiente 1. Y el tiempo 3. Bien, aquí el tiempo 3. ¿Qué es lo que pasa en aquí? Va a ser lo siguiente, ¿verdad? Hemos anotado que están apagados, entonces eso es lo primero que vamos a anotar, off. Y off, el semiciclo es negativo. Y vamos a ir de dónde? De 0, ¿verdad? Porque hemos empezado ahí. Y vamos hasta el valor voltaje, función de tiempo, que sea menor a nuestro voltaje de transición, ¿verdad? Estamos en la línea azul. Y el voltaje de transición, este va a ser el voltaje de transición 2, el del diodo 2. Voltaje de transición 2. Listo, hasta ahí yo creo que está entendido el análisis. Siguiente parte que tenemos que analizar sería esta última que aún no hemos marcado. Y lo voy a marcar con violeta. Entonces, justo cuando supere el voltaje de transición, este sigue apagado. ¿Por qué? Porque se están apoyando y están apagando al diodo. Y este sí se va a encender. Entonces voy a anotar eso. Para un tiempo 4. Tiempo 4. Vamos a ir del voltaje de transición. Vamos a ir hasta un valor que sería el voltaje en el función del tiempo hasta menos 10 voltios, ¿verdad? Menos 10. Voy a anotar esa parte. Y en aquí voy a colocar el diodo 2 está encendido y el 1 está apagado. Off, on, negativo y listo. Ahí habría terminado mi análisis. Ahora vamos a hacer los cálculos rápidamente. Bien, en algunos textos, o bueno, en el libro nos dice que primero calculemos los voltajes transientes, pero yo voy a seguir el orden que es. Ahora, si ustedes o les pide calcular primero transiente, pueden calcular. El orden es indistinto. Al final, el resultado es 1. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a copiar esto, ya que de acuerdo a esto voy a redibujar mi circuito.
Bien. Aquí tenía mi diodo 1 y mi diodo 2, que nos dice el circuito está en off. Entonces vamos a dibujar nuestro circuito en off. Y bien, ahí tendríamos nuestro circuito dibujado o redibujado. Ustedes tienen que redibujarlo y vamos a anotar. Este era 10 kiloohmios y todo lo demás vamos a borrarlo. Y hasta ahí sería. Bien, entonces una vez que ustedes los redibujan, vamos a poner la polaridad primero, positivo o negativo. Bueno, sí, en este caso vamos a colocar la polaridad y vamos a hallar lo siguiente. Eh, Vamos a apagar nuestros diodos. Primero, vamos a hacer lo que nos dice nuestra condición, que sería apagar los diodos. ¿Cómo sería apagado? Sería en circuito abierto, ¿verdad? Entonces lo dejamos así y vamos a ver qué se puede hallar. En este caso solo podemos hallar un valor que sería B sub 0. B sub 0 va a ser igual un circuito abierto. Directamente, si se dan cuenta, aquí está el positivo de B sub 0, recorre este camino y llega a toparse con el positivo y también el negativo. Entonces podemos decir directamente que B sub 0 es igual a B sub I. Siguiente paso, o siguiente, del voltaje de transición. Como sabemos en dónde tenemos que calcular, como lo había dicho, ¿no ve? Entonces el diodo 1 es el que está cambiando de estado, entonces vamos a calcular la transición para el diodo 1. Entonces agarramos esto, en este caso vamos a agarrar esto, vamos a copiar, vamos a pegar y listo. Podemos hallar nuestro voltaje de transición. Este es el diodo 1, por si acaso el diodo 2. Ya dibujamos nuestro circuito. Voy a agarrar en este caso este circuito, esta parte. Me deja ya. Agarro esto y lo que hago es lo siguiente, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es lo único que tendría que hacer en esta parte es dibujar el diodo 1 encendido y el diodo 2 apagado. Aquí estaba mi diodo 1, cuando se enciende es una fuente, ¿verdad? De acuerdo a la polaridad sería positivo arriba, negativo abajo. Entonces voy a hacer eso. Coloco aquí la fuente. En este caso es diodo de silicio 0,7 voltios. Y procedo a hallar B sub 0. Si se dan aquí cuenta, B sub 0 es directamente 0,7. Si se dan cuenta, aquí está el positivo y venimos aquí, el negativo viene hasta aquí. Aquí tenemos una fuente con el siguiente signo. Si se dan cuenta, esta cabeza con cola, entonces están apoyando. Se podría decirse que se van a sumar y va a darnos un valor de 6 voltios, ¿verdad? A ver, lo voy a anotar todo directamente, que sería
De la siguiente forma viene el de 0,7 y se suma más 5,3 voltios. Entonces tenemos que B sub 0 es 6 voltios. Y ahí terminaría, bueno, ahí todavía no termina. También tenemos que hallar un voltaje de transición. En este caso, el voltaje que necesitamos para que se encienda este diodo 1. Entonces, antes de eso, ustedes harían voltaje de transición 1, que directamente va a ser B sub I. Y en aquí ya también vamos a ver cómo va. Va hasta este punto, ¿verdad? Y podemos determinar de la siguiente forma, o podemos decir que nuestro voltaje de transición es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero en este caso nos está diciendo que la fuente B sub I tiene que superar ese voltaje. O tiene que superar o tiene que ser igual. En este caso voy a anotar que sería 6 voltios. En B sub I tiene que haber 6 voltios para que este diodo se encienda. Si no hay en B sub I 6 voltios, entonces este diodo no se va a encender. Bien, B sub 0 es directamente el valor 6 voltios en la salida. Ya, ahora vamos a continuar. Tiempo 3. Y listo, aquí estaría nuestro tiempo 3 que nos está diciendo otra vuelta. Coloca los diodos en off, dice. Bien, vamos a copiar esto entonces. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí era 10 kiloohmios, ¿verdad? 10 kiloohmios. Bien, entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Ahora estamos trabajando en el semiciclo negativo, si se acuerdan. Estamos aquí, entonces por lo tanto va a ser negativo o positivo. Los dos diodos están en off. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? B sub 0 vamos a decir directamente que es, si se dan cuenta, en aquí está viniendo de la siguiente forma. El positivo está chocando con el negativo, entonces podría decirse que las fuentes están invertidas. Entonces B sub 0 es igual a B sub I, pero negativo, ¿verdad? Entonces significa que si graficamos B sub 0 y reemplazamos valores, podría decirse sin signo, ya que estamos trabajando directamente en aquí los signos. Estamos colocando aquí los signos. Directamente agarramos valores de 1 a 10, podría decirse. Nos va a graficar B sub 0 en la recta o en la curva, podría decirse en nuestros ejes. Lo va a graficar abajo. Bien, pero vamos a ver eso luego cuando estemos graficando. Siguiente parte. Aparece voltaje de transición. Tenemos que hallar otra vuelta voltaje de transición, pero para el diodo 2. En aquí, si se dan cuenta, está cambiando de off a on. Entonces vamos a agarrar esta parte para hacer el circuito. Bien, aquí estamos. Entonces era la parte quinta, ¿verdad? Este era diodo 1 y este es el diodo 2. Bien, y nos está diciendo el diodo 1 apagalo ahora y el diodo 2 encenderlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar este circuito, que sería el del anterior, donde ya he puesto mi polaridad. Solo voy a hacer lo siguiente.
voy a mantener esta polaridad, pero voy a encender el diodo, ¿verdad? El diodo 1 off, entonces sigue ahí, y el diodo 2 on. La polaridad, vamos a ver, aquí está apuntando hacia arriba, entonces el positivo estaría abajo y el negativo arriba. Nuestro diodo está en este sentido, ¿verdad? Y como está en ese sentido, colocamos de la siguiente forma la fuente para encenderlo. Y listo, hasta ahí quedaría, que sería 0,7. Ahora vamos a hallar primero que nos pedía voltaje de transición 2. Entonces el voltaje de transición 2 directamente agarramos en este punto. Si se dan cuenta, todo esto, este camino es el mismo punto hasta aquí. Entonces en aquí los signos estarían de la siguiente forma. A ver, lo voy a dibujar con rojo. Esta fuente está su negativo ahí, su positivo aquí, su negativo ahí, su positivo aquí. Entonces, si se dan cuenta, es negativo. Bueno, en este caso para el transiente, como les había dicho, para hallar el voltaje del transiente o de transición, tomamos esto. Tomamos esta polaridad. Entonces, como estoy tomando esta polaridad, positivo con negativo, estarían en contra. Por lo tanto, voy a anotar aquí como si fuera, o voy a anotar con el signo cambiado, ¿verdad? O si no, para no complicarnos, en aquí vamos a mostrar que la ley de voltajes, vamos a hallar el voltaje de transición con ley de voltajes. Vamos a entrar por aquí, entonces va a ser negativo. Voltaje T2, aquí entramos, este va a ser negativo, 0,7 y negativo y 7,3 igualado a 0. Y aquí voltaje de transición 2 va a ser 7 más 0,7 serían 8. 8 negativos, ¿verdad? Menos 8. Y eso pasamos a este otro lado con signo cambiado y nos quedaría 8. Y lo cual nos daría un resultado si multiplicamos por signo negativo. Voltaje de transición 2 nos dice que debe ser menos 8 voltios. Es decir, estamos en esta parte. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces en menos 8 graficamos eso. Bien, una vez ya hecho el voltaje de transición, habiendo hallado eso, lo siguiente sería hallar, al momento de hallar la ecuación, en este caso sí vamos a contar los signos. Y por eso, por este motivo, vamos a agarrar directamente valores entre 1 y el valor pico. Es decir, vamos a agarrar de 0 a 10 o de 0 a 10 hacia arriba, de 0 a 10 hacia abajo, sin el signo, para el momento de graficar. Bien, entonces en aquí vamos a hallar la siguiente ecuación, que sería b sub 0. Bueno, en este caso ya, si se dan cuenta, b sub 0 es directamente, si fuera en función de b sub i ya no cuenta porque en aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? B sub 0 va a ser, sería al igual que en aquí, solo que con el signo cambiado. No, en este caso va a ser directamente, nos va a dar un valor ya, podría decirse con el signo. En este caso vamos a ver al momento de graficar que hay que reemplazar valores sin signo. Entonces en esta parte estamos hallando b sub 0. En aquí sería de la siguiente forma. Venimos por aquí positivo, recorremos por aquí, choca con negativo, luego va por positivo, negativo, entonces vamos a hacer directamente ya, vamos a hacer una ley de voltajes para que no nos estemos
complicando. Entonces si venimos por aquí, entramos por el negativo, vamos positivo, negativo, negativo y negativo. Entonces sería menos b sub 0, menos 0,7, menos 7,3 igualado a 0. Ley de voltajes para b sub 0. Entonces de aquí despejamos b sub 0. Lo voy a pasar el b sub 0 directamente hasta aquí. Estos los voy a sumar y me va a dar menos 8. Al igual, nos salió un valor al igual que el transiente, entonces podría decirse que una vez que toca el transiente, nuestro b sub 0 se mantiene en menos 8 hasta que vuelve a pasar por el voltaje de transición y vuelve a subir o bajar. Entonces, hasta allí sería. Ahora vamos a graficar directamente. Graficamos de la siguiente forma. A ver. Bien. Vamos a agarrar. Ahí, ¿verdad? Y nuestra onda era de la siguiente forma. Bueno, en este caso teníamos una onda triangular. Y voy a anotarlo así. Y listo, iba de menos 10 a 10, ¿verdad? Bien, ahora vamos a empezar a graficar. Primero vamos a graficar los puntos de transición, podría decirse, los voltajes de transición. Uno era 6 voltios y el otro es menos 8. Entonces por aquí sería 5, 5 y 6. Por aquí vamos a ponerlo, 6 voltios. Y menos 8 sería 5 y por aquí va a ser menos 8. Y listo, tendríamos justo en esa parte algo va a pasar. Justo en esta parte algo va a pasar. Ya sea se puede invertir o no sé. Entonces, por si acaso vamos a anotar hasta aquí, hasta el punto de abajo. Para ver si pasa algo en esa parte, ¿verdad? Por ahí se mantiene en cero, entonces justo en ahí va a haber una subida. O tal vez otra cosa. Ya, entonces, una vez graficados los puntos de transición, vamos ya a poner nuestro tiempo 1. Entonces, en nuestro tiempo 1 dice que b sub 0 es igual a b sub i. Entonces, en el tiempo 1, que sería en este transcurso, hasta llegar a la transición, b sub 0 es igual a b sub i. Eso que nos quiere decir que la forma de onda es la misma en b sub 0 como en b sub i. Esto es b sub 0 por si acaso. Entonces, como esto es b sub 0, nos está diciendo que en el tiempo 1 eso es igual. Es decir, lo volvemos a sobreescribir, podría decirse, o lo delineamos sobre el mismo, sobre nuestra onda original y listo, lo dejamos ahí. Aquí en esta otra parte, en el tiempo 2, ¿cuánto hemos hallado? Tiempo 2 dice que hemos hallado 6 voltios, lo mismo que la transición. Entonces, este era nuestro tiempo 2, esta parte era nuestro tiempo 2
y nos dice que ahora ya no es un triángulo, sino que justo en esa parte viene nuestra onda de esa forma. Ya hemos dibujado esa parte, ahora vamos con el tiempo 3. B sub 0 es igual a menos B sub i. Es decir, si metemos nuestra onda B sub 0, va a ser la misma en realidad. Y el signo solo nos está indicando que está abajo. Ya que en aquí habíamos dicho, ¿verdad? Que vamos a reemplazar valores en aquí en B sub i, vamos a reemplazar valores de 0, 1, 2. No vamos a reemplazar valores de menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque hemos anotado aquí el sentido de los signos, podría decirse. Ya en aquí ya estamos diciendo que estamos trabajando en la parte de abajo. Por ese motivo, entonces, aquí vamos en B sub i, vamos a reemplazar valores sin signo y nos diría que es lo siguiente, ¿verdad? Al final nos está diciendo que es esta misma onda. Tienen que tener en cuenta eso, ya que si no colocan el signo, eh, tendrían que reemplazar valores y sería o valores con signo y tendrían un poco de dificultad ya también y tal vez graficarían mal, entonces solo tienen que tomar en cuenta eso, que si estamos invirtiendo la ecuación que nos va a salir a nuestro b sub i, vamos a reemplazar valores sin signo. Bien, ¿qué más? Esta otra parte, este otro pico, era nuestro tiempo, nuestro último tiempo, el tiempo 4. Y nos salió un valor de menos 8. Entonces nos dice que una vez que pase el valor, el voltaje de transición, que sería menos 8, una vez que llega ahí, se mantiene en 8 durante ese tiempo. Y ese sería nuestro gráfico. Siguiente gráfico nos dice graficar la corriente I sub R. Entonces, en este caso, la corriente I sub R está aquí, ¿verdad? Como está en esa parte, podemos hacer, podría decirse para graficar corriente. Para graficar corriente, primero tendríamos que graficar el voltaje. Y ahí vamos a colocar, una vez graficamos los voltajes, en esa resistencia vamos a graficar recién el corriente. En realidad, la gráfica de la corriente es la misma que la gráfica del voltaje, solo que con valores en amperios, ¿verdad? Entonces en aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el voltaje en I sub R. Si se dan cuenta al principio, en tiempo 1, como el voltaje era directo, B sub 0 igual a B sub I, por esta resistencia no pasa ninguna corriente, por lo tanto podemos decir que el voltaje en la resistencia de 10K es igual a 0, ¿verdad? Porque no hay corriente, sería en realidad voltaje, corriente, que es 0 por la resistencia de 10K. Y eso nos da un valor de 0. 0 voltios. Y la corriente sería 0 amperios. Listo. En la siguiente parte vamos a ver, sería de la siguiente forma. Aquí hallamos el voltaje en esta resistencia, que en este caso ya no va a ser 0, ¿verdad? Va a ser un valor
que nos va a dar el voltaje B sub I y va a pasar por esta resistencia. Entonces vamos a graficar ese valor, o vamos a calcular ese valor antes de graficar, que sería de la siguiente forma: voltaje en la resistencia de 10K va a ser igual a, hacemos ley de voltajes en toda esta parte, y debido a este sentido de la corriente vamos a poner nuestros signos de la siguiente forma: positivo ahí, negativo aquí, y vamos a entrar por aquí. Vamos a decir voltaje, vamos a hacer ley de voltajes, que sería positivo, luego viene por aquí más 0,7, pasamos por este otro lado que sería más 5,3 y menos la fuente B sub I igualado a 0. Entonces tenemos que el voltaje es VI menos 5,3 menos 0,7, o 5,3 más 0,7 serían 6 voltios. Y ese voltaje es el que está cayendo aquí. Ahora queremos hallar la corriente. Sería directamente corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería de la siguiente forma: VI menos 6 sobre 10K, o 10, sí, 10K. Esto nos va a dar un valor de, si tomamos el valor más alto, que en este caso era, era 10 voltios, ¿verdad? 10 menos 6 sería 4, 4 entre 10, K, ese sería el valor de nuestra corriente. Para el tiempo 3, el voltaje en 10K va a ser igual a, en este caso en el voltaje en 10K va a ser otra vuelta. Tenemos el circuito abierto y está directo B sub 0 con B sub I. Por lo tanto, voltaje en 10K es 0 y la corriente en 10K es 0 amperios. Y la última parte podría decirse. La última parte sería de la siguiente forma: esta otra vuelta cerrado el circuito y tenemos que hallar el voltaje en esa resistencia. Voltaje en resistencia I sub R. Vamos a hacer otra vuelta ley de voltajes en esta parte y vamos a entrar por aquí. Voltaje en esa resistencia de 10K. Luego venimos por aquí, que sería menos 0,7. Menos 0,7 y menos 7,3. Luego viene más B sub I igualado a 0. De aquí despejamos. Esta es la ley de voltajes, por si acaso. Y en aquí vamos a tener los siguientes: 7 más 0,7, 7,3 sería 8, ¿verdad? 8 negativos, pasamos al otro lado. Esto también lo pasamos al otro lado, entonces va a ser menos B sub I más 8. Y la corriente en 10K para esa parte va a ser, sería de la siguiente forma:
sería de la siguiente forma. Vamos a dibujar el voltaje o la corriente sería el voltaje, que sería menos V sub I más 8 sobre la resistencia de 10K. Y listo. Si reemplazamos el valor pico, en este caso va a ser 10, que sería 10 menos 10 más 8 sobre 10K. Y eso nos da un valor de menos 2. Sería menos 2 sobre 10K. Y esto está en amperios, por si acaso. Entonces vamos a graficar esto de la siguiente forma. Vamos a volver a dibujar esto. A ver. Bien, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Esta es nuestra onda original y vamos a graficar la corriente en esa resistencia. Y para graficar la corriente solo tenemos que graficar el voltaje. Así que vamos a graficar los valores de voltaje, que serían estos. Aquí nos ha salido primero 0 voltios, ¿verdad? Entonces en el primer tiempo podría decirse que sería 0 voltios. Vamos a dibujarlo con rojo. En esa parte 0 voltios. ¿Por qué? Porque estábamos hallando en el primer tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto hay 0 amperios. En el siguiente, aquí reemplazamos el voltaje V sub I, digamos, y vamos a graficar eso. En este caso sería V sub I si reemplazamos el valor más alto, que era 10. Aquí nos daría 10 menos 6, nos daría un valor de 4. Entonces eso lo graficamos por aquí. Va a ser un punto ahí. Y en aquí era V sub I, ¿verdad? Entonces si fuera el valor primero, si fuera 6 voltios, 6 menos 6, es decir, si fuera la transición, reemplazamos aquí 6 menos 6, va a ser 0, ¿verdad? 0 y va a ir subiendo. Cero. Si reemplazamos 6 menos 6, va a ser 0. Luego reemplazamos 7 menos 6, va a ser 1. Va a ir subiendo así. Entonces, si se dan cuenta, va a ser la misma. Toda esta parte solo se está desplazando ahí abajo. Esta es, por si acaso, la gráfica. Vamos a hallar la gráfica de la corriente de la resistencia, para la cual estamos graficando el voltaje. En realidad estamos graficando el voltaje, pero aquí el valor que vamos a poner aquí ya no va a ser tensión, ¿verdad? Es corriente. Entonces, solo para guiarnos estamos utilizando
la forma de onda original. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí, ¿qué vamos a poner entonces? ¿Qué valor? Tenemos que poner el valor de la corriente, que en este caso es 4 sobre 10K. Aquí coloco 4 sobre 10K. En mi otro valor sería en aquí. Bien, entonces nos faltaría el tiempo 2. El tiempo 2 o el tiempo 3 podría decirse. En el tiempo 3 hemos hallado que el voltaje es 0 y la corriente es 0. Entonces, graficamos eso. Vamos a graficar 0. Graficamos 0 hasta ahí, 0 hasta aquí. Y nos faltaría la última parte. La última parte que habíamos hallado es en esta parte. El voltaje era menos B sub I más 8. Y eso nos daba una corriente de la siguiente forma. Esta es nuestra corriente, entonces esto es lo que tenemos que graficar. Si colocamos aquí el de transición, que sería menos 8 voltios, es decir, sin el signo, aquí colocamos como estamos trabajando con esta polaridad, entonces metemos aquí un 8, 8 menos 8, 0, ¿verdad? Subimos 9 menos 8, 1, entonces en realidad solo estaríamos graficando este pico. Y eso es lo que vamos a graficar ahora. Bien, entonces nos quedaría algo así, ¿verdad? Una curva pequeña, podría decirse un pico o un triángulo pequeño, que sería lo mismo que este triángulo. Pero su valor en este caso es corriente, ¿verdad? Si graficamos esto, si graficamos esta parte, aquí está, ahí sería. O si colocamos el valor, si graficamos nos va a dar algo así. ¿Y qué valor deberíamos colocar aquí? Como es una función de corriente o es una gráfica de corriente, vamos a poner el valor de la corriente. Y esto es amperios. Bien, pero en el simulador no vamos a poder graficar la corriente, así que tenemos que graficar el voltaje. Entonces vamos a entrar a la simulación y sería de la siguiente forma. Vamos a graficar o vamos a escribir vamos a llevar nuestro circuito a la simulación. Entonces el circuito sería el siguiente, ¿verdad? Una resistencia, dos diodos, una fuente DC. Entonces vamos a anotar eso directamente. Una resistencia. Necesitamos, ¿qué más? Dos diodos. Dos diodos. Necesitamos también dos fuentes. DC, ¿verdad? Dos fuentes DC. Y por último,
necesitaríamos una fuente AC, que en este caso no nos debemos olvidar la tierra, y la fuente AC va a ser el generador de funciones, y ya está. Ahí tenemos nuestro circuito. Giramos nuestras fuentes y vamos a armar el circuito rápidamente. Sería de la siguiente forma. Colocamos ahí. Esto colocamos a tierra. Y positivo va a llegar aquí, ¿verdad? En realidad en aquí no habría orden, podría decirse, pero mayormente es positivo, lo vamos a llevar donde debería estar al inicio, ¿verdad? El positivo. Entonces vamos a escoger, en este caso era una fuente, o nuestra onda es una triangular. Escogemos el triángulo. Aquí colocamos la mitad, que sería 5. La frecuencia en este caso lo voy a colocar a 1 kilo. En aquí pueden trabajar a cualquier frecuencia, pero yo lo voy a colocar a 1 kilo y eso sería todo. Ahora el osciloscopio. Vamos a sacar el siguiente. El Tektronix. Y vamos a colocar ahí uno. Y tierra aquí. Vamos a utilizar 2 osciloscopios en este caso. Por lo siguiente. Porque tenemos que hallar el gráfico de aquí, ¿verdad? Sería por ahí y la tierra estaría, o el negativo va a estar por aquí. ¿Por qué estoy colocando? Porque en aquí hay que hallar otra gráfica. Entonces, si tengo que hallar en aquí, voy a utilizar otro osciloscopio, ya que solo tiene una tierra estos. Y no puedo sacar más tierras, podría decirse. Bien, aquí falta algo. Las fuentes tengo que variarlo a 7,3 este. Y este a 5,3. Bien, las resistencias de 10K. Y eso sería todo. Ahora nuestra fuente sí está configurada y debería darnos el primer valor, que sería de la siguiente forma. A ver. Si se dan cuenta, es en aquí vamos a poner el segundo más, o sea, la onda original, para que vean que nuestra onda original es esa. Y vamos a bajar. Ahí está nuestra onda. Y ahí, si se dan cuenta, los dos están en voltaje de 5 voltios y nos había dado un voltaje de 5 en aquí, y por aquí es 6, ¿verdad? 5, y en este otro sería 5 si movemos esto. Lo que tendríamos que mover es esto. Ahí más o menos, si se dan cuenta, esto es 6, aproximadamente 6. Y este otro es aproximadamente 5, 6, 7, 8, la verdad, ¿no ves?
Entonces, podría decirse que nuestros cálculos han sido correctos en la primera parte, ya que este es 6 y aquí está menos 8. Entonces este es 6 y menos 8. Ahora vamos a ver el otro, que sería esta gráfica, la de la corriente en esta resistencia. Vamos a ver si nos está dando lo mismo. Y en este caso creo que sí nos está dando. Esa sería nuestra forma de onda de la corriente. Si se dan cuenta, en aquí hay un pico que era el voltaje más o menos. En aquí solo podemos graficar voltaje. Entonces debería habernos dado un valor de 2 voltios aproximadamente. El voltaje que hemos hallado en aquí era de 4, 10 menos 6. Sí, entonces sí, está correcto. Aquí es 4 y en aquí cada cuadro vale 2 voltios. 2 más 2, 4. En el otro valor nos había dado un valor de 2, la verdad, ¿no? Si reemplazamos aquí 10, 10 menos 8 sería 2 en la parte negativa. Y está de forma correcta. Solo que en aquí hemos colocado los valores de corriente porque nos pide graficar la corriente. Y eso sería todo.